Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Hoy jueves 24 de mayo continuamos con el devocional. Ayer estábamos meditando acerca de los profetas, las falsas profecías y los verdaderos profetas. El día de hoy vamos a continuar. Estábamos leyendo en el libro del Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas, capítulo 18. Estábamos leyendo del versículo 9 hasta el versículo 27. Y meditando la palabra del Señor, haciendo un recuento, hablábamos de dos reyes que estaban gobernando el territorio de Israel. Estábamos hablando de Josafat, quien gobernaba sobre Judá, y Acab, que gobernaba sobre Israel. Ambos reyes estaban queriendo recuperar un territorio que se llamaba Ramot de Galad, que había sido invadida por el enemigo. Ellos se pusieron de acuerdo para poder reconquistar este terreno, pero antes de ello, Josafat, que era un hombre temeroso, que era una persona más temerosa del Señor, le había sugerido a Acab para ir a consultar a un profeta llamado Micaías, y contestó de una mala manera. Esto lo vemos en los versículos anteriores. Vemos el trasfondo ahí, que en medio de una fiesta que estaban celebrando ellos, ya que al rey de Israel le había dado a su hijo de matrimonio a la hija de Acab. Entonces vemos que en medio de esta fiesta ellos querían, en la conversación, ellos querían recuperar el territorio de Ramón de Galad. Y también vemos de que el rey de Israel, Acab, le contestó a Josafat acerca de consultar precisamente este profeta Micaías, y él dijo que nunca le profetizaba nada bueno, solo desgracias. Entonces Josafat lo reprendió y le dijo que ningún rey debería hablar de esa manera. Y luego vemos lo que acabamos de leer el día de ayer, del versículo 9 al 27, que nos habla en cuanto a que el rey Acab recibió al profeta, porque lo mandaron a traer a Micaías, y precisamente este profeta hizo la profecía de una manera sarcástica. Él obviamente no le iba a dar el visto bueno a la decisión que él estaba pensando tomar, y antes algunos profetas habían estado profetizando. Incluso uno de ellos tomó un cuerno, hizo un cuerno, se dice que, y comenzó a dar profecías, palabras proféticas, diciendo de que a través de esos cuernos y de esa forma iba a cornear al enemigo. Pero sin embargo, vemos que Micaías no consciente, ya que a él en un momento lo quisieron convencer de que también entre en acuerdo con estos profetas para profetizar a favor del rey, pero el profeta Micaías decidió, y fue claro y tajante al decir que él era una persona íntegra y que solamente iba a dar la palabra que Dios le estaba por mostrar. Vemos que el Señor precisamente le dio palabra, le dio también visión, y vemos que en la integridad él pudo transmitir el mensaje. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una profecía verdadera y una profecía falsa? Habíamos estado viendo la definición de un profeta. Profeta tiene varias connotaciones en el Antiguo Testamento. Se les conoce como siervos de Dios, se les conoce como hombre de Dios a un profeta, también como a un mensajero, una persona que trae el mensaje celestial. También se le conoce como vidente, porque ellos tenían capacidad de poder ver las cosas celestiales, lo que Dios se le manifestaba a ellos lo transmitían, lo escribían de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios les indicaba. También la función de un profeta era la de un vigilante, porque él estaba cuidando que los reyes no se descarriaran, que no hicieran lo malo delante de los ojos del Señor. También la función tanto de vigilante como centinela o atalaya, que son esas personas que se ponen en una posición para divisar, una posición alta para poder divisar el peligro y advertir precisamente a las autoridades. Entonces, la función profética
era en primer lugar la de servir a Dios, la de ser un mensajero, la de ver lo que Dios tenía, lo que Dios iba a traer, sean bendiciones o sean maldiciones, y advertir a las autoridades. En este caso vemos, como lo había mencionado en el episodio anterior, que en la época de los reyes, la época monárquica de Israel, fue en la cual abundaron los profetas en gran manera. Entonces vemos que mucha gente piensa que el profeta es como una especie de un medium o un tipo de oráculo, y esto se tiende a entender porque en la antigüedad habían oráculos en Grecia, habían oráculos en Roma, habían oráculos en los imperios antiguos, tales por ejemplo como el oráculo de Delfi o Delfos, en las cuales los mediums adivinaban, daban adivinaciones, y de esta manera muchos reyes antiguos consultaban antes de entrar a la guerra. También mucha gente tiene la idea de que el profeta es como una especie de un adivino al cual se le da dinero para que pueda predecir el futuro, y esto, déjame decirte, estimado hermano, que es una perspectiva equivocada, que muchos cristianos piensan hoy en día que la profecía es algo que se puede manipular, es algo que se puede comprar. Entonces el modelo que Dios dejó, el modelo a través del pacto, lo vemos en el Antiguo Testamento, como ya lo mencioné. ¿Cuáles eran las funciones de un profeta? Eran las de advertir, eran las de poder afirmar precisamente el pacto de Dios con los hombres. Vemos que Dios, a través de su soberanía y a través de su reinado, Él quería establecer el reino de Dios en la tierra y estaba utilizando a la nación de Israel. Déjame decirte que eso no ha cambiado en este nuevo pacto que a través de Jesucristo nosotros hemos recibido. Hemos sido hechos reyes y sacerdotes, y el Señor ha hecho un pacto con cada uno de nosotros, para que a través de su sangre preciosa nosotros podamos traer el reino de Dios a esta tierra. Ya que Israel falló, Israel fracasó en hacerlo, Dios ahora está estableciendo su reino en todo lugar, en toda nación. Por eso Él está llamando a gente de toda tribu, toda lengua y toda nación. Entonces, para volvernos a enfocar en el tema profético, ¿cuál es la diferencia entre una verdadera profecía y una falsa profecía? La verdadera profecía siempre, verdadero profeta siempre va a buscar que traer el mensaje que Dios le esté entregando, sea palabras de motivación, sea palabras de exhortación, de amonestación, sea aún el poder advertir las maldiciones que pueden llegar a causa de la desobediencia, sea también para poder consolar o para anunciar las bendiciones que Dios está enviando. Entonces, un profeta no siempre va a profetizar prosperidad, paz y abundancia, y mucho menos a personas que están en situaciones de pecado. Cuando hay algo que denunciar, hay algo que está incorrecto, entonces el hombre de Dios, el profeta, va a tener que soltar la palabra correcta hacia esa persona para que pueda enmendar su camino y pueda no salirse de la voluntad de Dios, no quebrantar el pacto de Dios. Entonces, en este tiempo sabemos que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo grandemente en la iglesia, se está moviendo de una manera extraordinaria, pero también déjame decirte que también, así como Dios se mueve, también hay muchos espíritus de error que están saliendo por doquier y que están confundiendo también, están saliendo aún de las iglesias cristianas, y están prácticamente generando un desorden dentro del pueblo de Dios. Muchas veces hay personas de creyentes que solamente se acercan a las iglesias o se acercan a recibir profecía, y solamente están buscando de profecía en profecía, y no están afianzándose en el mensaje de la palabra, están descuidando su salvación y están enfocándose en recibir más que profecía, como lo dije hace un momento, palabras de adivinación, palabras que pueden ser como una especie de un oráculo. Hay muchos que van a buscar, entre comillas, estos profetas,
y les ponen dinero en sus manos para que les puedan profetizar. Entonces déjame decirte que eso es algo que no está correctamente, no alinea la palabra. Sabemos que Dios hace querer como el hacer, y Él conoce la intención del corazón, y también sabemos que Dios nos llama en primer lugar a vivir una vida consagrada, una vida de acercamiento hacia Dios. Así que es importante que tú sepas, estimado hermano y hermana que me escuchas, de que es importante que la primera fuente de consulta que tú tienes que tener es la palabra de Dios. Y así venga una palabra profética hacia tu vida, que quizás de repente no la busques, pero alguien se acerca y te suelta una palabra, eso tiene que estar alineado a la voluntad de Dios, tiene que estar alineado a la palabra de Dios. Si tú no tienes fundamento, no oras, no estás perseverando en la sana doctrina, no estás perseverando en las escrituras, déjame decirte que eres un blanco fácil de ser engañado por el enemigo. Así que hay que tener bastante cuidado. Si bien es cierto que los dones Dios los da, a veces también pueda entrar un espíritu de error, y esto pueda generar perjuicio hacia la vida espiritual de los creyentes. Es muy importante siempre tener en cuenta que el Hijo de Dios tiene que tener como fundamento la palabra del Señor. Todo nos va a llevar, si nosotros permanecemos a través de la ayuda del Espíritu Santo, nos va a llevar a poder entender la palabra de Dios, y todo lo demás se va a ir consolidando de una manera tal que como creyente vas a poder tener crecimiento en tu vida. Hay gente que ha profetizado incluso sobre asuntos tan serios como el casarse, que se levantan personas y le dicen: tú te vas a casar con tal persona, o vas a hacer tal negocio, o vas a hacer tal cosa, y toma la decisión y muchas veces han habido personas que han sufrido consecuencias muy terribles porque han tomado decisiones equivocadas a causa precisamente de profecías que no vienen de parte de Dios, sino que vienen muchas veces de parte del hombre, o quizás vienen de espíritus de error. Vemos que los profetas, esos profetas que profetizaron a favor del rey de Israel, a favor de Acab, no estaban profetizando conforme a la voluntad de Dios, sino que un espíritu había salido a confundirlos. Si bien es cierto, ellos eran profetas, pero salió un espíritu y empezó a confundirlos de tal manera que ellos estaban profetizando error. Déjame decirte que ser profeta, tener el don profético o profetizar, no te hace infalible. No hace, si tú posees el don o si conoces de alguien, aún que pueda estar quizás, Dios lo pueda estar utilizando, déjame decirte que ese don no es infalible. Recuerda que la base que todo creyente debe tener, la base infalible, son las Sagradas Escrituras. Ellas no fallan, ellas han sido fieles durante mucho tiempo, desde la antigüedad, y sabemos que lo que Dios tiene para hacer el día de hoy, Él lo va a confirmar. Y siempre es bueno que tú sepas que toda profecía, toda palabra profética necesita una confirmación. Así que vamos ya a dar por terminado este tiempo devocional, esperando que haya sido de bendición, y si hay preguntas al respecto, es bueno poder escucharlas, es bueno poder leerlas, de tal manera que Dios pueda bendecir tu vida. Muy bien, vamos a dar ya por terminado este tiempo devocional, y quisiera que escuches este consejo. Ayunar es el ejercicio espiritual para liberarte y desatar el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Tenlo en cuenta. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos vemos en un nuevo episodio devocional, esperando que puedas compartir este episodio con aquella persona que lo necesita, y estamos nuevamente el día de mañana. Que Dios te bendiga, paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.